Listo. Bien, chicos, vamos a comenzar sin tanto preámbulo para que avancemos. Este tema de la nomenclatura es un poquito extenso, entonces vamos a ver todo lo relacionado de una manera un poco más condensada, al punto, práctica, para que ustedes no se vayan por otro lado. Primero yo les pregunto a ustedes, es la pregunta que siempre hago antes de comenzar cada tema y es, ¿qué tal vienen de ese tipo de tema con esos conocimientos del colegio respecto a la nomenclatura inorgánica? Pues por mi parte yo no entiendo nada de química, entonces a mí sí reforzar todo. Bueno, por la parte de quién más. Por mi parte, profe, yo sinceramente no me acuerdo demasiado. Listo. No importa, no tengan miedo de decirme si entendí, si vienen con buenas bases o no. De hecho, a mí me parece mejor cuando dicen, no, profe, es que ni siquiera tuve profesor. Entonces ya con eso sé que desde qué punto debo comenzar, debo partir para empezar a explicarles a ustedes y de tal manera que puedan apropiarse de los conceptos de la mejor manera. Vamos a revisar aquí el chat. Dice Anderson, se acuerda muy poco. Johan mal, Cristian mal, Giovanni no me acuerdo, profe. Bien, no importa. Este es un parcial de cuidado, pero no es que sea difícil. Dice Chari, casi no tuvimos clase. No me acuerdo muy bien de eso. Pero conmigo sí tuviste clase. Y conmigo, lo que viste conmigo, ¿no te acuerdas bien, Chari? Bueno, listo, vamos a comenzar de una. Ah, no alcanzaste a estar en este tema. Ya entiendo. Listo. Bien. Las 6 funciones correspondientes a la parte de nomenclatura química inorgánica, hago énfasis en esto, inorgánica, para que después no vayan a preguntarme, profe, ¿en qué momento vamos a ver eh, los, cuando son 3 carbonos, cuando son 2, cuando son 4? No. Esa es orgánica y acá no vamos a ver la parte de nomenclatura orgánica, no vamos a ver alcoholes, fenoles, nada de estas cosas. Acá simplemente vamos a ver 6 funciones, las cuales son la primera función óxido, la segunda función peróxido, la tercera función ácido, cuarta función hidróxido, quinta función hidruro y sexta función sal. Ahora, vamos a comenzar con la nomenclatura de los óxidos. Antes de nada, quisiera yo hacerles acá una breve aclaración en cuanto a los niveles de dificultad de cada tipo de nomenclatura, porque me parece pues, pertinente que ustedes sepan cuál es la complicadita, cuál es la sencilla. Entonces se los voy a decir a continuación. Regálenme un momento acá. Bien. Entonces, para hacerles un poco más organizado el tema, lo que son la fusión óxido, peróxido y ácido son, son sencillas, no tienen mucho problema, entonces vamos a poner que son acá normales. Normal. ¿Listo? Es normal. Ahora, función hidróxido, bueno, ya es un poquito de más análisis, pero no tanto. La función hidruro y la hidróxido, vamos a ponerla a las dos. O sea, son normales, pero son sencillas. Vamos a poner acá que son sencillas. Sencillas. Bueno, no me está escribiendo bien esto.
Y la última, que es la función sal, la sexta función, esa sí es un poquito más complicadita, pero no quiere decir que sea difícil. Bien, simplemente que requiere de más cuidado, más atención. Entonces, ¿por qué? Porque resulta y pasa que para comenzar a hablar de las sales, nosotros debemos haberle puesto buen cuidado a la función ácido y obviamente ya traer las bases de la función óxido. ¿Sí? Entonces, esto es como por decirlo así, una escalera. Vamos a empezar con óxido para entender el resto y cuando ya lleguemos a sal no vamos a estar tan perdidos. ¿Listo? Bien, ahora sí. Siguiendo ese orden que les acabo de mencionar, entonces veremos que acá en la nomenclatura de óxidos tenemos 3 tipos de nomenclatura. Haciendo referencia a esos 3 tipos de nomenclatura, la primera va a ser el sistema clásico, sistema tradicional, que es aquella nomenclatura que, por ejemplo, nosotros utilizamos y tiene terminación en ico, en oso, en hipooso. Ese tipo de terminaciones van a ser parte del sistema clásico, sistema tradicional. El sistema stock es aquel sistema de nomenclatura que nosotros utilizamos y denotamos los estados de oxidación, y ya ahorita vamos a ver cuáles estados de oxidación exactamente, con números romanos. Y por último, el sistema internacional, SI y UPAC o nomenclatura sistemática, como queramos llamarla, va a tener en cuenta ya el número de átomos que haya tanto de la función óxido como del elemento a considerarse. Ya ahorita vamos a entrar en más detalles a qué me refiero con esto de elemento a considerarse. Partamos entonces con el sistema tradicional correspondiente a los óxidos. Bien, tendremos 2 tipos de óxidos principalmente. Óxidos básicos, que son aquellos óxidos que están unidos, o sea, el oxígeno, donde el oxígeno está unido a un metal. Recordemos que dichos elementos metales pueden estar ubicados en el grupo 1A, 2A y 3A de la tabla periódica. Los óxidos ácidos ya es la combinación del O2, del oxígeno, con un no metal, más exactamente elementos que se encuentran ubicados en el grupo 6A, 4A, 5A y 6A. Veremos acá una breve vista de lo que es la formulación de este tipo de nomenclatura. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que acá hay un número 1, acá un 2, acá un 3, acá un 4, hipo, oso, ico? Bien, para los que no se acuerden, vamos a hablar de lo siguiente. Acá cuando yo digo 1 y está en ico, quiere decir que, ¿recuerdan la clase pasada, chicos, donde nosotros hablábamos de los números de estados de oxidación, que era 1, que si eran 2, 3, 4? ¿Sí se acuerdan eso? Que con tabla periódica en mano comenzamos a repasar. Sí, señor. Listo. Entonces acá vamos a remitirnos a ese apartado, dependiendo del número de estados de oxidación que tenga dicho elemento. Veremos que si es 1, la terminación de la nomenclatura va a ser ico. Bien, si son 2 estados de oxidación, acá, ico. Si son 2 estados de oxidación, o sea, aquí pongo como 2 estados de oxidación, va a tener 2 terminaciones. ¿Cuáles son esas 2 terminaciones? Para el menor estado de oxidación va a ser oso y para el mayor va a ser ico. Si nosotros tenemos 3 estados de oxidación, tal cual como le está indicando aquí, 3. Ah, bueno, el anterior era para 2 y el que solo cogemos a ico es de un estado de oxidación. Bien, entonces si tomamos 3 estados de oxidación, la cuestión me quedaría de la siguiente manera. Voy a tomar
a estos tres señores, es decir, va a ir desde hipo-oso, va a tomar a oso y también va a tomar ico. ¿En qué orden, profe? Pues el menor va a tomar hipo-oso, el del medio, oso, y el mayor estado de oxidación, ico. Y en el caso de 4 estados de oxidación, ya vamos a incluir acá esta parte que se llama, que es per ico. Bien. Acá se incluirían los 4 estados de oxidación. ¿Listo? Hasta ahí está claro todo, chicos. ¿Ya están empezando a recordar? Sí, señor. Bien. Ahora, ya que sabemos esta parte de la formulación y que debemos tener en consideración el número de estados de oxidación que tenga el elemento que vamos a nosotros a relacionar con el óxido. Entonces, esa formulación vamos a hacer de la siguiente manera. Comenzaremos con aquellos óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con no metales, elementos no metales ubicados, con metales, ubicados en el grupo 1A, 2A y 3A. ¿Listo? Entonces, viene así, metal con un estado de oxidación. Tendrá el nombre óxido primero, por eso lo pongo acá en negrita. Voy acá a ponerlo en otro color para que se encuentre lo que hablo. Óxido va a ir primero, más el nombre del metal, del elemento diferente al oxígeno, y con terminación en ico. Esto va a aplicar cuando dicho elemento metálico tenga un estado de oxidación. ¿Listo? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Voy a bajar acá. Listo. Y acá tengo este caso. Voy a partir de la combinación de el sodio y el oxígeno. Estos números rojitos en más y menos van a hacer referencia a los estados de oxidación que maneja cada uno de los elementos. Si nosotros miramos el sodio, va a ser un elemento metálico ubicado en el grupo 1A. ¿Es así o no es así? Por lo tanto, si está ubicado en el grupo 1A, y ya retrocediéndonos un poco a la clase anterior, es por esta razón que él va a tener acá su estado de oxidación más 1. Entonces acá yo estoy enumerando los estados de oxidación de cada uno de los elementos que van a conformar el siguiente óxido. Tenemos más 1 y menos 2 para el oxígeno. Entonces, ¿cómo quedaría ese elemento al combinarse? Na2 o 1. El 1, el subíndice de acá 1 no se pone. Cuando es 1 no se pone. De 2 para arriba sí. Entonces nosotros, ¿cómo nomenclamos a esta molécula que se forma entre el sodio y el oxígeno? Esa molécula la vamos a llamar óxido sódico, respetando esa estructura que vimos allí arriba, que primero iba óxido, después el nombre del metal, en este caso sodio, y como tiene el sodio un solo estado de oxidación que es más 1, va a tener terminación en ico. Acá tenemos esto, ico, acá tenemos óxido y el nombre del metal. ¿Hasta ahí bien, chicos? Sí, señor, profe. Señor. Listo, todo claro entonces. El siguiente ejemplo es la misma situación. Entonces, ¿qué hacemos ahí en el siguiente ejemplo? En el siguiente ejemplo vamos a ver que tenemos la combinación del aluminio con el oxígeno. Acá simplemente estoy yo dándoles a conocer los estados de oxidación del aluminio y del oxígeno. Y cómo es que ellos al combinarse van a quedar pues enganchados.
La fórmula va a ser Al2O3. Si se dan cuenta lo siguiente, quiero que esto lo vean, lo sean conscientes de esta cuestión. Tanto en la parte superior del sodio, Na, con el oxígeno, y aquí el aluminio, con el oxígeno. Si se dan cuenta que este subíndice de 1, acá 1 y acá 2, viene precisamente dado del estado de oxidación, por ejemplo acá, del oxígeno y acá del sodio, y que se cruzó. Espérenme, aquí como el sodio es más 1. Más 1. Y que ese más 1 pasó acá y que este menos 2 pasó aquí. Lo mismo va a pasar con el aluminio y el oxígeno. El estado de oxidación del aluminio, que acá les había puesto yo a ustedes, que era 3, va a venir acá. El del oxígeno va a venir acá. Listo, de tal manera que si yo pongo eso en rojo, yo pongo acá el aluminio más 3, y acá oxígeno menos 2, y los cruzo. Si ven que tienen ese comportamiento, entonces, bueno, la cuestión ahí, eso es para armar la fórmula, ¿no? La cuestión ahí es que nosotros teniendo esta fórmula, vamos a decir que se nomenclara de la siguiente manera. Óxido, va primero óxido, después nombre del metal, y por último, terminación en ico. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido, chicos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, viene acá lo siguiente y es ya el metal, cuando combinamos un metal con dos estados de oxidación junto al oxígeno. ¿Qué ocurre eso? Ahí entonces nosotros vamos a utilizar, para el menor estado de oxidación, tendría la siguiente estructura de ese nombre. Óxido más el nombre del metal más la terminación oso. Entonces por eso es que yo les pongo acá, esto se utilizará para el menor estado de oxidación del metal. Y en el segundo caso, donde estamos trabajando el estado de oxidación mayor, entonces lo ponemos acá, nombre de metal, pero ese va a tener terminación ico. Por eso acá hago la aclaración de que esa terminación será la del el mayor estado de oxidación. Bien, entonces, para ejemplificar esto, tenemos acá este caso, el caso de la combinación del plomo con el oxígeno, y de hecho vemos acá que el plomo tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? 2 y 4. Y que el oxígeno tiene un estado de oxidación que será menos 2. La fórmula que resulta, o la cual vamos a estudiar para determinar el nombre de la fórmula, será esta. Esta será la fórmula a considerarse. Entonces ahí del plomo utilizamos solamente el estado de oxidación 2 y el oxígeno el estado de oxidación menos 2. Entonces, esto en el caso de que, por ejemplo, en la estructura del parcial, si a ustedes les hablan, digamos, de que determine el nombre de esa molécula, ustedes simplemente van a ver lo que tiene ahí a consideración esa molécula. Ustedes no van a ponerse a armar moléculas en este caso, pero si les dan solamente el nombre, ustedes sí tendrían que aprender a armar moléculas, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? En este caso, entonces, vamos a ver que como utilizamos del plomo
que tenía dos estados de oxidación, 2 y 4. Acá 2 más 2 y más 4. Y que utilizamos el 2. Ahí utilizamos el menor. Como estábamos utilizando el menor, la terminación en esa nomenclatura va a tener terminación oso. Eso quiere decir que la molécula tendrá el nombre óxido plumoso. No va a ser óxido plumoso. No, señora. Y acá es donde viene una de las siguientes tareas. Acá les voy a escribir lo siguiente. Óxido plumoso no se escribe así. Eso está mal. ¿Listo? Entonces, como eso está mal, yo les digo a ustedes lo siguiente. Busquen en internet las raíces griegas de los elementos de la tabla periódica. Entonces, ustedes se van acá a ir a Google. Raíces griegas de la tabla periódica. Y entonces, ¿a qué va a hacer referencia eso? Acá. O puede también salirse etimología de los elementos químicos. Vamos, sin embargo, a buscar acá. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, y ahí sale el origen de ese nombre, pero yo quiero ver es para este tipo de cosita. Esto es lo que yo les estoy poniendo a ustedes a buscar. Bueno, este es un documento que parece ser que no se está dejando, no se deja descargar así muy bien. No se deja ver bien. Pero a lo que voy es que raíces de los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, para el cobre, la raíz va a ser cupro. Para el oro, la raíz va a ser aur. Cobre, acá está la del cobre, la del oro, aur. La de la plata va a ser argent. La del hierro va a ser fer. Lo que habíamos hablado ahorita del plomo, para el plomo no va a ser plum, sino plump, con B. Plumboso, no va a ser el plumoso. ¿Listo? Entonces quiero que hagan esta tarea, porque les va a servir a ustedes de mucho a la hora de comenzar a armar estos nombres de la tabla, o sea, de estas moléculas que se están transformando que se combinan con el oxígeno. Vamos a ver dónde puede estar más completo. Para que ustedes puedan... No, acá es donde está, he visto que está más completo eso. Bueno, sin embargo no voy a tomarme ahí más tiempo. Les dejo ahí a ustedes esa investigación para que podamos continuar y avanzar un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá queda óxido plumboso. Ahora, si nosotros combinamos el oxígeno con el hierro, que en este caso el hierro va a tener dos estados de oxidación también, los cuales serán más 2 y más 3. Entonces, para efectos de este ejemplo, tomaremos del hierro un estado de oxidación más 3.
Si nosotros tenemos en ese hierro los estados de oxidación más 2 y más 3, entonces, como acá vamos a utilizar el más 3, estaríamos haciendo referencia al elemento, al estado de oxidación mayor. Si utilizamos el estado de oxidación mayor, estaríamos hablando que la terminación es en ico. Por esa misma razón, el nombre de esta molécula va a ser primero óxido, después acá como lo habíamos visto para el hierro va a tener una raíz de Fer, acá lo vemos, hierro, Fer, y por esa razón es que nosotros ponemos acá Fer y terminación en ico. Listo, chicos, ya se dieron cuenta cómo es la didáctica en esta parte para, a partir de una fórmula, sacar el nombre de dicha fórmula. Sí, señor. Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Están confundidos o le explico de otra manera o avanzo? Que me interesa que esta es la base de absolutamente todo lo que viene aquí en adelante. Si ustedes entienden esto, el resto va a ser Profe, muy sencillo. profe, Dime. pues yo, sinceramente, pues yo en esa parte en la parte de escoger el mayor y el menor y esa parte, pues estoy un poco confundido. Ok. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que te tiene confundido? Acá. No, por ejemplo, en el momento de pronto escoger, pues al a la parte de nombrar, ¿sí? Entonces, para mirar cuál es el mayor, o sea, si debo escoger el mayor o el menor. Ah, bueno, si debemos escoger el menor o el mayor, bien. Tú vas a trabajar lo siguiente. Siempre van a existir dos casos. Ya te voy a explicar qué casos pueden existir específicamente. Si borramos aquí todo esto. Bien, siempre van a existir dos casos principalmente. ¿Cuáles van a ser esos casos? Y más hablando más explícitamente del parcial. Los casos a los cuales tú te puedes enfrentar son el primero, donde a ti te dan una fórmula, ¿sí? Una fórmula. Y a partir de esa fórmula, tú debes hacer lo siguiente. Determinar el nombre. A partir de esa fórmula, entonces hallas el nombre. ¿Listo? El otro caso, el caso número 2, es el caso en el que a ti te dan el nombre, que este a mi parecer es el caso más complicado, y determinar a partir de ese nombre cuál es la fórmula. Fórmula. ¿Listo? Nosotros en este momento únicamente estamos trabajando con esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros simplemente vamos a analizar los estados de oxidación que nos están dando. Entonces, para responder la pregunta de Camilo,
Sí, fuiste tú, Camilo, quien me preguntó. Sí, señor. Bien, para responder la pregunta tuya de que no sabes cómo sacar los estados de oxidación, lo que nosotros debemos hacer para determinar estados de oxidación es primero ver si el balance de los estados de oxidación está cerrando. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, acá en otra parte. Saco esta pizarra. Voy a tomar como ejemplo el hierro y el oxígeno. Tengo yo a estos dos, al hierro, y tengo al oxígeno. Sé que los estados de oxidación del hierro son +2 y son +3. Y del oxígeno, -2. ¿Sí? Sí, señor. O sea, lo que ahí se hace es el estado de oxidación del hierro, ese +2 se pasa al oxígeno, ¿cierto? Y ahí se Exactamente. convierte a -2, ¿verdad? Entonces, ponle cuidado. Si nosotros vamos a armar la fórmula de estos dos, suponiendo que no te dan la fórmula, entonces, lo primero que yo veo es, para el hierro va a tener su índice de -2, porque recordemos esto. Este señor, este -2, se viene y se cruza, ¿sí o no? Como se cruza, lo ponemos acá. Pero entonces eso no quiere decir que vaya a dejar de estar ahí. No, va a estar acá y va a estar acá. ¿Hasta ahí bien, Camilo? Sí, señor. Listo. Entonces, para el caso de este ejemplo, nos dicen que trabajemos el hierro con +3. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo trabajamos con +3, utilizamos acá +3. O sea, profe, ahí no, o sea, en el ejercicio nos van a indicar en qué. Sí, porque mira, por eso fue que yo puse lo siguiente. Acá, de estos dos estados de oxidación, que es +2 y +3, trabaja con +3. ¿Listo? Entonces, nos dan esa fórmula. Bien, espera, también te voy a explicar otro caso. Esto es para armar la fórmula, ¿no? Entonces, quedaría así. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, a ti te dicen lo siguiente, téngale hoy esta fórmula. F de 2 o 3. Yo creo que esta va a ser más bien tu pregunta y es, ¿cómo yo sé cuál de los dos estados de oxidación? Y miro a la tabla periódica, hay +2 y hay +3. De este señor del hierro, debo tomar. Pues sencillo, yo llevo y miro este de acá. ¿Qué su índice tiene el oxígeno? 3, profe. 3. Como tiene 3, pues está sencillo. Porque como yo miré la tabla periódica que tenía 2 y acá este su índice es 3, pues entonces yo cojo este y pin. Ese es el estado de oxidación que trabajo. Como es el mayor, entonces recordamos lo siguiente. Acá ya empezamos a mirar que si termina el menor, que sería 2, ese terminaría en oso. Y este, que para este caso no sirve, terminaría en ico. Profe, ¿y cómo sabemos si eso sí es correcto y nos sirve y no la estoy embarrando? Pues yo comienzo y hago lo siguiente. Voy a hacer balances de estados de oxidación. ¿Cómo hago eso? Pues yo multiplico primero este señor por este señor y lo sumo, bueno, lo resto con este señor, bueno, acá es -2, acá es -2. Con este señor y este señor. Entonces, dicho en términos más parroquianos, multiplico +3 por 2, me da +6.
más 6. Y menos 2 por 3 me da menos 6. 6 menos 6 me da 0. Esto es lo mismo que nosotros habíamos hecho. Entonces acá este más 6, para que no se me pierda, viene a multiplicar más 3 por 2. Más menos 2 por 3 igual a 0. ¿Ya queda más claro? Sí, señor. Listo. Ahora sí, lo expliqué de todas las maneras posibles en este caso. ¿Quién más tiene dudas al respecto? Gracias, profe. Bueno, de nada, Camilo. ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Profe, no vayas a borrar todavía, por favor. Bueno, vale. ¿Alguien más? ¿O todo bien claro? Profe, o sea que eso siempre debe dar 0. Siempre. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, de nada. Profe, entonces, bueno, solo se puede, o sea, solo es un metal, ¿cierto? Un metal, solo uno, con el oxígeno, ¿sí? Sí, si hay más metales, no. Normalmente son un metal con un óxido, ya, para que pronto no se compliquen tanto. Profe, y si hubiera como dos metales, sí, sí, sí puede haber ese caso, como que sí. Dos metales, puede que eso ocurra, pero en las sales. Ah, bueno. En las sales sí ocurre. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten que me gusta Entonces, en que ese pregunten. caso de las sales, profe, ahí se utilizaría eso de como ecuaciones, ¿sí, profe? Todavía no hemos llegado allá. O sea, no nos adelantemos porque si hablo de sales los confundo. Ahorita hablemos solo de óxidos. ¿De óxidos tienen más preguntas? Cuénteme, chicos. No, profe, todo está bien claro. Listo. Ahora sí, vamos a avanzar entonces a lo siguiente. ¿Qué serían los óxidos ácidos? Recordemos acá que los óxidos ácidos son esos óxidos que vienen combinados con un no metal. Sin embargo, acá yo les resalto eso, de que será un no metal unido a un oxígeno. Recordemos que los metales empiezan a aparecer desde el grupo 4A hasta el grupo 6A. Bueno, los gases nobles también son no metales, pero ellos no vendrían acá. Vamos a trabajar con gases nobles. Listo.
Vamos acá a los óxidos ácidos. Bien, entonces, acá tendremos la combinación del oxígeno con no metales, recordando lo que recordándonos, haciendo un repaso de lo que les había mencionado la clase pasada. ¿Qué decía la clase pasada? La clase pasada ocurrió la siguiente situación. Yo les decía que hay una tendencia de los elementos. Por ejemplo, si tenemos un grupo 4A, vamos a ir de par en par hasta llegar al número de dicho grupo. Por ejemplo, si es 4A, pues va a tener dos posibles estados de oxidación, que va desde 2, aumenta en par, 4. Listo, alcanzó el número del grupo. Por eso el grupo 4A, su tendencia es que los elementos que están dentro de ese grupo tengan los estados de oxidación de 2 y 4. Lo mismo pasa ya en el 5A, pero ahí sí ya lo vamos a hacer de impar en impar, partiendo de 1. 1, sumamos 2, acá sí ya sería 2, de tal manera que vayamos de impar en impar. 1, 3, 5. ¿Vale? Lo mismo acá, 6A, 2, 4, 6 y 7A, 1, 3, 5, 7. Bien, hasta ahí claro, ¿cierto? Esto es un repaso simplemente de la clase pasada. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, tengan cuidado en lo que les voy a mencionar a continuación. Por eso yo les pongo acá, ojo, para que no se confundan. Y acá están las consideraciones. Vamos a ver si se dejan poner en otro color. Para que ustedes la relacionen. Así. Listo. Aquí están estrellitas, para que no se vayan a estrellar mejor. El ojo lo relaciona acá con las estrellas. Entonces, si los elementos se encuentran en un grupo par, ¿vale? Cuidado esto. Grupo par. Voy a resaltar eso. Con este verde. Uy. Listo, grupo par. Y trabaja con estado de oxidación par, se nombra como un anhídrido. ¿Listo? Ahora, si tenemos que los elementos están en un grupo impar y deben trabajar para que el balance de estados de oxidación sea igual a 0, con un estado de oxidación impar también se va a llamar anhídrido. ¿Listo? De tal manera que acá la aclaración que les acabo de hacer arriba y acá abajo hace referencia a lo siguiente. Grupo par con estado de oxidación par. Aquí abajo, grupo impar con estado de oxidación impar. ¿Listo? Entonces acá viene esto. Par con par. Impar con impar. Y en los dos casos se nombra anhídrido. Si esto fuera,
ahí ya va a salir la siguiente pregunta. Profe, pero si esto fuera impar y esto par, ahí sí se llaman óxidos. Y entonces acá viene esto. De lo contrario, se llaman óxidos. El único que no hace parte de estas dos reglas que yo les acabo de mencionar, el único al que no le aplica eso, estas dos reglas, va a ser el silicio. ¿Listo? O sea, profe, ¿el silicio sería un óxido? O sea, ya Sí, que no exacto. cumple Se la- nombraría como óxido de silicio o óxido silícico. Bueno, dependiendo del estado de oxidación que tenga. ¿Sí? Profe, y hay una pregunta curiosa. ¿El silicio termina las dos en par o en impar? A ver, el silicio. Vamos a ver acá. Vamos a ver, esperen, saco la tabla periódica. El silicio tiene estado de oxidación. Vamos a hablarlo acá. El silicio tiene un estado de oxidación más 4. El oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2. La posible fórmula de eso va a ser Si2O4. Esta es una cosa que es bueno que tengan presente. Si esto es un número par y este número par, se pueden simplificar. ¿Qué me refiero con simplificar? Dividir en 2 para que la fórmula me quede así. Silicio 1, oxígeno 2. ¿Sí? Esto es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el nombre de esto? El nombre de esto, lo otro, el silicio está en el grupo 4A. 4A. Entonces vemos que acá su estado de oxidación es ¿qué? ¿Par o impar? Par. 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 ¿El grupo es par o impar? Par. Listo. Acá nosotros debiésemos aplicar la regla del anhidrio, pero como esta es una excepción, simplemente nosotros vamos a decir que esto se llama óxido silícico. Silícico. ¿Listo? Porque si no fuera excepción, si no fuera una excepción, esto se estaría nombrando como un anhidrio silícico. ¿Ya queda más claro? Pero entonces recordemos, se nombra así, porque es una excepción. ¿Ya queda más claro? Sí, señor, gracias. Bueno. Ya está entonces más claro. Ahora lo que viene es ya darle ejemplificación a esto. ¿Ya copiaron estas reglas o ya las tienen ahí bien presentes, bien consignadas para que no se les pierda? Lo mismo este ejemplo. ¿Ya copiaron ahí, chicos, o no? Pues yo tomé mi pantallazo, profe. Bueno, listo. El resto. Ya, profe.
Ya, listo. Entendido, Bien, profe. bien, de una. Bien. Lo siguiente que viene acá es ya cuando nosotros hablamos de elementos que están con dos estados de oxidación. Cuando hablamos de dos estados de oxidación, aplicamos la misma que habíamos hecho acá con los óxidos básicos. O sea, acá esto, que vemos cuál termina en oso y cuál termina en ico. Sí, por ejemplo, para elementos del grupo 4A, sus posibles estados de oxidación son 2 y 4. ¿Listo? En algunos casos va a estar solamente el 4 solito, como en el germanio, pero el resto va a tener 2 y 4. Aquellos que tengan estado de oxidación más 2 van a tener el nombre de anhidrio, porque están, como lo habíamos mencionado, en un grupo par, que es 4, y con un estado de oxidación par. Por eso, en este caso, va a llamarse anhidrio. Ponemos el nombre del no metal y termina en oso porque de los dos estados de oxidación, que es 2 y 4, trabajaríamos acá 2 y 2 es el menor. Y ahora si trabajamos con más 4, vamos a ver que más 4 es un estado de oxidación par que corresponde a un grupo par y que por lo tanto también va a tener nombre de anhidrio. Anhidrio, sigue el nombre del no metal y terminación en ico. Vamos a ver el mayor estado de oxidación, que es el 4, entonces por lo tanto, que es el mayor estado de oxidación, va a tener terminación en ico. Bien, acá tengo un par de ejemplos de eso. Bueno, un ejemplo. Si combinamos el carbono con el oxígeno, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que el carbono va a tener dos estados de oxidación. ¿Quiénes van a ser esos dos estados de oxidación? Más 2 y más 4. Y el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Entonces, por ejemplo, si fuera el parcial, en el parcial, ustedes lo que hacen es darle la siguiente fórmula. Listo, CO2. CO2, de acuerdo a lo que usted vio con el balance de estados de oxidación, póngale los estados de oxidación tanto al carbono como al oxígeno. Hacemos el balance, 4 por 1 más 4. Estoy hablando del balanceo, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde sale cada cosa. 4 por 1. Entonces más 4. Más 4 por 1. Más. Acá menos 2 por 2. Y esto, recuerden que me debe dar 0, esta suma. ¿Listo? Ya descubrí que me da 0. Bien, como entonces esa suma me da 0, yo tomo cada uno de estos estados de oxidación. Más 4 y menos 2. Como el carbono, ¿en qué grupo está el carbono? En el 4A, profe. 4A. Listo, carbono está en el 4A. Ese grupo es par, ¿cierto? Par. Y para este caso, que está acá encerrado en un círculo rojo, va a tener un estado de oxidación más 4.
más 4. Que este estado de oxidación es par. Entonces, como que tenemos acá grupo par y estado de oxidación par, por esa razón es que este señor tiene acá el nombre de anhídrido. Anhídrido, el nombre del no metal, carbón, y terminación en ico, porque estamos trabajando con el mayor estado de oxidación de este señor, que es 4. Ahora sí ya queda más claro. O sea, profe, para hacer como descarte, o sea, así, o sea, si se tiene un estado de oxidación así que sean pares, o sea, que sea par y que sea impar, ya se puede por descarte decir que es anhídrido, a excepción de que sea el silicio, ¿cierto? ¿Cómo? Repíteme nuevamente que... O sea, ya por descarte, ya sabiendo si es par o impar, ya se Ajá. puede decir que es un anhídrido. O Sí, sea, claro. a excepción de del silicio. Sí. Para hacerlo de Recordando pronto pues más. que eso, para eso debe cumplir que el grupo y el estado de oxidación deben ser pares, ¿no? Si es, por ejemplo, uno par y el otro impar, ahí no aplicaría. A ver, por ejemplo, ¿quién no aplicaría? Supongamos este ejemplo. Acá tenemos lo siguiente. Yo voy a combinar el fósforo con el oxígeno. Y me voy a la tabla periódica y consulto lo siguiente. En la tabla periódica me doy cuenta que el fósforo tiene unos estados de oxidación que son más 3, más 4 y más 5, ¿cierto? Y el oxígeno trabaja con menos 2. ¿El fósforo de qué grupo está? En el grupo 5. Listo, entonces está en el grupo 5A. Si yo, por ejemplo, digo que me saque la nomenclatura para la siguiente fórmula, ¿esto sería un anhidrio? No, No. ¿Por qué no es anhidrio? Cuéntame. porque tiene estados de oxidación pares, pero está en un grupo impar. Para hacer Exactamente. un anhídrido tiene que, si está en un grupo impar, los estados de oxidación tienen que ser impares. Exactamente. Perfecto. Eso es. Tú lo has dicho. Como acá entonces el fósforo trabajó con más 4, o sea, un estado de oxidación par. Pero este señor es de un grupo impar. Esto se va a llamar óxido ¿qué? Fosforoso. ¿Sí? No, profe, luego no es. Sí, señor, Sí, porque trabaja con 3 estados de oxidación. exacto. 3 estados de oxidación. Como acá, como esos 3, si hubiese trabajado con 3, con más 3, entonces esto era hipo, oso. El siguiente, oso. El último, el mayor, ico. Como acá nosotros trabajamos con más 4. Trabajamos con más 4. Pues tiene terminación en oso. Mira, oso.
¿Recuerdan esta tablita? Esto que yo les había mencionado acá arribita. Esto. Acá me aplicó que como trabaja con 3 estados de oxidación, mira, 3 estados de oxidación, yo tomo, mira, me indica acá la flechita roja, el corchetico ese. Me indica que entonces tomo estos. Este hiposo va a tomar el menor de los 3 estados de oxidación. Oso va a ir para el estado de oxidación de la mitad. Ico va a utilizarse para el estado de oxidación mayor. Eso fue lo que hicimos acá. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. ¿Quién me estaba respondiendo ahorita? ¿Qué era la chica? Yo, profe. ¿Cómo es tu nombre? Recuérdame el nombre. Angélica Ruge. Angélica Ruge, por estar de participativa, voy a darte 2 décimas para el parcial. Es que me gusta eso, que estén participativos. Gracias, profe. Listo, Angélica. Bien, perfecto. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, señor, profe. Listo. Sí, señor. Perfecto. Entonces acá vamos a dirigirnos a la parte de abajo. Y ya hablamos acá, en este caso, que eran 2 estados de oxidación. Acá yo ya me adelanté. Yo me adelanté porque acá trabajamos 3 estados de oxidación. Entonces esto de 3 estados de oxidación, acá recordamos lo siguiente. Hipo y terminación en oso para el menor estado de oxidación. Miren, menor estado de oxidación de estos 3, hipo, oso. Para el estado de oxidación de la mitad, entonces terminación en oso. Acá dice oso. Miren, oso. Y eso fue lo mismo que puse aquí, oso, que en este caso fue el que nos dio para darle el nombre acá al óxido fosforoso. Y por último, ico para el mayor estado de oxidación, que en el caso acá del fósforo hubiese sido ico. Pero como para el balance de los estados de oxidación, recordemos que acá los balances nos los da... Uy. Nos los da multiplicar este por este y este por este. Y me debe dar 0. Recuerden eso. Más 4 por 2 más menos 2 por 4 igual a 0. Entonces acá cierra el balance. Balance de estados de oxidación. Estados de oxidación. EO. Listo, cierra. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Esto que expliqué acá es esto mismo que acabamos de hacer acá. Y, por ejemplo, ya acá tomé una parte de adelantándome más. Cuando nosotros trabajamos 4 estados de oxidación. ¿Qué pasa ahí cuando trabajamos 4 estados de oxidación? Pues trabajamos de la misma manera. Pero para eso, entonces yo tomé el caso del nitrógeno con el oxígeno. Vamos a ponerlo aquí. Si yo tengo nitrógeno y oxígeno,
¿Cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Miren en su tabla periódica. O miren acá en 2, el 3, documento. 4 y 5. Listo. 2, 3, 4 y 5. Grupo 5A. 2, 3, 4, 5. Y nosotros vemos que está en el grupo 5A. Bien, el oxígeno sí, con su -2 de siempre. En este caso nos dicen que para trabajar el nitrógeno van a haber dos casos. Vamos a trabajarlo con el estado de oxidación +3 y con el estado de oxidación +2. ¿Listo? Trabajamos en el primer caso con este señor, con +3 y con +2 para el segundo caso. Y acá de una vez vamos a descartar las dudas. Entonces, para el primer caso, acá, caso 1. Caso número 1. Para el caso número 1, entonces la fórmula a mí me quedaría de la siguiente manera. N2 o 3. ¿Cierto? Es esto mismo que nos están diciendo acá. N2 o 3. ¿Sí? Es esto mismo. Vamos a sacar el nombre de esto de N2 o 3. Acá, la pregunta es, ¿cómo se llamaría esto? ¿Es un óxido o es un anhidrio? Óxido. Óxido. Sería un óxido, profe. ¿Seguros? Sí, señor. Pues, profe, no sé si estoy equivocado, pero pues el grupo es 6. O sea, es 5, perdón. Entonces es par. Es impar. Entonces, Y el estado de oxidación oxidación que es trabajamos acá es que... Impar. Ah, entonces esto es anhidrio. Impar. no, sí, no anhidrio. Es impar, es un anillo. Tipo que está en un grupo impar y el estado de oxidación es impar. Impar Ujú. es un anhidro. Listo. ¿Anhidrio qué? Entonces acá empezamos a recordar lo siguiente. Mire, tenemos 4 estados de oxidación. ¿Cómo vienen las terminaciones? Si es el menor, Hiposo. hipo, Pozo. oso. El siguiente, Oso. 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 El siguiente Ico. y el último, Perico. 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 Si hubiesen 5, hiperico, ¿sí? O sea, si acá hubiese otro, porque hay algunos con 5, ahí les voy a decir esa cosita. Si hubiese acá otro estado de oxidación, digamos un 7, sí, pero no es así. La otra terminación, para un caso de uno que tenga 5 estados de oxidación, va a ser hiperico. ¿Listo? Si hubiesen 5, pero acá como hay 4, entonces no. En este caso, entonces, esto sería anhidrio ni qué. Nitroso. Nitroso. ¿No le hace falta algo al principio? ¿Nada? No. Nitroso. Vamos ahora al caso número 2. Caso número 2. En este caso, tenemos nuevamente N2 o 2. ¿Sí?
¿Esto qué sería? Primero, hacemos el balance. Vamos a hacer el balance de estados de oxidación. Acá oxígeno menos 2 y nitrógeno va con más 2. Para que cierre. Más 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4. Entonces 4 menos 4, 0. Listo. ¿Cuál sería el nombre de esto? Si el nitrógeno está en un grupo par y este estado de oxidación es un par o un impar. Impar. Es su par. Este es par. El grupo es impar. Entonces, esto sería anhidrio u óxido. Eso no Óxido. sería... Hipernitroso. Listo. Óxido. Hipernitroso. Hipernitroso. Hiponitroso. Hiponitroso. Hiponitroso, sí. Óxido. Hiponitroso. Listo. Ahí está explicado todo muy bien hasta este punto que hemos visto. Ahí ya van óxidos y va la parte de los anhidrios. ¿Está claro? Sí, Sí, señor. profe. Listo. ¿Quedan con dudas al respecto o ya está más entendible? profe, una pregunta. ¿Ahí en la guía hay ejercicios para poder hacer? Mira, acá hay unos ejemplos. Yo les recomiendo primero que hagan los ejemplos sin ver cómo es que quedan. No se vayan a ejercicios de una vez, ¿no? Simplemente primero hagan los resueltos y después ya así se ponen con los planteados. Igual yo les voy a dejar un taller. Pero si quieren estudiar desde ahorita, ustedes van a ir haciendo estos que están acá planteados. Obviamente, simplemente copien la fórmula y los estados de oxidación. Ya. Y empiezan ustedes a determinar el nombre de cada uno de ellos. ¿Listo? Bien. Vamos con los óxidos en el sistema de Stock. Acá ya acaba la parte de la nomenclatura, la tradicional. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, profe. Bien. Ahora vamos con el sistema Stock. Este es mucho más fácil. Este es facilísimo. ¿Por qué? Porque va con la siguiente estructura. Va el nombre óxido de, viene el nombre del elemento, sin ponerle terminación oso, ico, nada de eso. No hay que fijarse en eso. Y ponemos el número de oxidación en romanos del elemento que acompaña al oxígeno. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, tenemos acá la combinación del potasio con el oxígeno. Acá el potasio con su estado de oxidación más 1 y acá con su estado de oxidación menos 2. La fórmula va a ser esta. K2O. ¿Cómo se va a llamar eso? Vemos la estructura acá. Primero, óxido de, miren, óxido de. Listo. ¿Qué sigue? Nombre del elemento. Sin agregarle ico, oso, nada de eso. Acá viene el nombre del elemento. Y después debería ir acá en paréntesis el estado de oxidación de ese señor, del potasio, más 1. Pero como acá nosotros, cuando es el caso de que el estado de oxidación es 1, solamente cuando es 1, no lo ponemos. Por eso queda simplemente óxido de potasio. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente ejemplo. El azufre con el oxígeno. ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces vamos a trabajar esta fórmula. SO3. Vemos que
como es SO3 y el azufre acá trabajó con estado de oxidación 6, acá no vemos si es el mayor, el menor o el del medio, por eso es más fácil. Tiene 6 y acá 2. Entonces, venimos. Primero, óxido de. Bien, óxido de. ¿Qué sigue después? Pues lo que sigue después es el nombre del elemento. Acá, 2. Nombre del elemento. O sea, azufre. Listo, azufre lo ponemos acá. Azufre aquí. Y por último, quedaría dentro de paréntesis, así como está acá, el estado de oxidación ¿de quién? Pues del señor que acompaña al oxígeno. En este caso es el azufre. ¿Bien? ¿Listo? Y así aplica para el resto de casos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, señor. Está sencillo. Este sistema stock es muchísimo más fácil que el tradicional. Entonces este sería el segundo tipo de nomenclatura. Una preguntita. Claro, dime. En la asistencia, ¿qué nombre ponemos de, qué tema, perdón? Lo de hoy, nomenclatura de óxidos. Ah, ok, profe. Listo, gracias. Bueno. O sea, ahí en este sistema stock solamente hay que tenerle cuidados al estado de oxidación del elemento. Exactamente. Por eso es que es más fácil. ¿Sí o no? ¿O les pareció difícil? No, profe, está fácil. Esto está sencillo. Pero no creo que en el parcial dejen muchos de estos. A ver, el parcial sale tal cual de stock, pero sale más el primero que vimos, la tradicional, que es cuando nosotros determinamos si es ICO, OSO. Esos son los que más salen. Pero entonces salen tal cual de nomenclatura stock. Entonces, usted ya ahí se vuelven unos duros porque la cogieron ya volando. Y por último, para los tres tipos de nomenclatura, enfocándonos para óxidos, tenemos el sistema IUPAC, o Sistema Internacional o Nomenclatura Sistemática. ¿Y ahí cómo se nomencla, profe? ¿Cómo es la vuelta ahí? Pues la vuelta es de la siguiente manera. Primero va número de átomos de oxígeno, acompañado de la partícula óxido de, después el número de átomos de X, que X es el elemento que acompaña al oxígeno, y después el nombre de ese elemento X que acompaña al oxígeno. Si el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo estado de oxidación, simplemente nosotros ponemos óxido de y nombre del elemento. A ver, ¿cómo sería eso? Vamos a la práctica. Para esta parte, ¿qué dice? Número de átomos del oxígeno. Vamos a tener las siguientes opciones, que son, si hay, dependiendo del número de átomos de oxígeno. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieran, va a ocurrir que si termina, si es un átomo de oxígeno, entonces va a ser lo siguiente. Va a ser mono. Si son 2, va a ser di. Si son 3, va a ser tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. Si fuera 8. Octa. Octa, muy bien. Y lo mismo aplica para el caso del elemento que acompaña al oxígeno.
La única diferencia es que cuando tiene un solo átomo, ese elemento que acompaña al oxígeno, no vamos a poner nada. Del 2 para arriba, sí, si es 2 di, si es 3 tri, si es 4 tetra, si es 5 penta, si es 6 es hexa, si es 7 es hecta, si es 8 octa y así progresivamente. Profe, ahí en esa parte de los números, ¿hay algún límite que uno diga el máximo que pueda haber? No, eso hay elementos a ver, he visto elementos con 12, 22. Ya depende del balance, depende del elemento. ¿Sí? Así están más bonitos así con solo pequeñitos. Bueno, el cometido es ese. Acá vamos a tener un par de ejemplos. Bueno, un par de no, 5 ejemplos exactamente. Tenemos estas siguientes moléculas. Por ejemplo, CO. Primero nombramos entonces la parte del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. 1. Entonces, por eso, a ese sí le ponemos mono. Mono. O ahí ya va después óxido. Y como es un solo átomo, el que está acá en el subíndice del carbono, pues monóxido de carbono, no ponemos monocarbono. ¿Listo? Por la segunda tablita. ¿Se acuerdan que con un solo átomo no ponemos nada? Cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo subíndice. O como subíndice 1. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá en el siguiente. CO2. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 2, por eso viene di. Di, óxido. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos? 1, profe. 1. Y entonces ahí debemos poner monocarbono o solamente carbono. Solo carbono, porque ahí en uno no se ve. Listo, perfecto. En este caso, P2 o 5. Primero, entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 5. Por eso ponemos pentóxido. D, ¿cuántos fósforos hay? 2. 2. Por eso ponemos difósforo. La siguiente, ¿cuántos oxígenos hay acá? 3. 3. Por eso trióxido. D, ¿cuántos azufres? 1. 1. ¿Ponemos monoazufre? No, señor. No. Listo. Bien. Y el último, Cl2O. Nombramos primero, acá en el oxígeno sí decimos monóxido. ¿De cuántos cloros? 2. 2. Por eso se llama monóxido de dicloro. 2 cloros. Bien. Hasta ahí entonces terminamos con óxidos. ¿Hasta acá les ha parecido sencillo o complicado? Pues es como de tener de cuidado, profe. Sí, profe, tener cuidado. Sí, es de cuidadito, pero no es que sea difícil. Está sencillo, está bacano. Sí, estar muy pendiente de cómo es que termina la cuestión ahí. Bueno, ya que terminamos acá los óxidos, vamos con la siguiente función. La siguiente función son los peróxidos. ¿De dónde salen los peróxidos? Los peróxidos se dan por la combinación entre un metal y un O2 que va elevado a la 2. ¿Qué quiere decir eso? Yo me refiero a esto del O2, para que ustedes lo tengan muy, muy presente. De que cuando estábamos hablando antes de los óxidos, esta es una diferencia entre el óxido y el peróxido.
El óxido simplemente siempre lo encontrábamos así. Oxígeno y a la -2. ¿Vale? Y el peróxido lo vamos a encontrar siempre como un O2. Acá solo había uno. El O2 y todo ese O2 debe ir a la -2. Porque en el caso del peróxido va a ser la combinación de un oxígeno con estado de oxidación -1 unido a otro oxígeno con estado de oxidación -1. Esta es la gran diferencia entre un peróxido, que es este que aparece acá. Este sería un peróxido. Y este de acá arriba sería un óxido. Peróxido. Y este sería óxido. ¿Cómo así, profe? Entonces vamos ahora sí, vamos a ver lo siguiente. La estructura sería principalmente la siguiente que les voy a mencionar. Viene acá. Voy a ponerlo en este color. Viene acá un metal. De hecho, con un estado de oxidación M, que es del metal, más M, estado de oxidación del metal, y un subíndice 2. Esto es lo que caracteriza a los peróxidos. El metal tiene un subíndice 2 y el oxígeno va entre paréntesis y todo el paréntesis tiene un estado de oxidación -2 y el paréntesis va a tener un subíndice que va a ser el número de esta M, o sea, el estado de oxidación del metal. Ese mismo número va a quedar acá en el subíndice del paréntesis del O2. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, entonces para ejemplificar esto, tenemos acá el siguiente caso. Tenemos acá el potasio, siempre con su subíndice 2, y ahora vemos que tiene un número de oxidación 1. Como tiene el estado de oxidación 1, si nosotros llegamos y ponemos esta vaina acá en paréntesis, si ponemos esto acá en paréntesis, esto va a tener un subíndice de 1. Por eso es que acá no tiene un estado, no tiene un paréntesis porque el subíndice es 1. Y acá este número 2 pues viene del estado de oxidación del O2. ¿Listo? ¿Sí quedó o no quedó claro? Sí, ¿Profe, puede dar otro ejemplo? A ver, otro ejemplo. Vamos a... Acá me voy a inventar uno. Busquemos... Profe, pero hazlo todo así completo, digamos, ya colocando el nombre y todo, profe. Sí, por ejemplo, tenemos acá la combinación del calcio y el oxígeno. ¿Sí? Recordemos que acá el que tiene el estado de oxidación -2 va a ser para el O2. El calcio va a tener un estado de oxidación +2. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Vamos a sacar la fórmula de esto. La fórmula de esto yo llego y la saco así. Este estado de oxidación
lo pongo acá en este subíndice de tal manera que sea CA2 y acá tendría este señor, este estado de oxidación 2 también. Entonces la fórmula resultante sería CA2 o 2, 2. La cuestión acá es que como estos dos señores, este y este, son dos, se pueden simplificar, como les había dicho yo anteriormente. Entonces la fórmula a mí me queda expresada y simplificada de la siguiente manera. Bueno, esto lo simplifico y me queda CA O2. Acá está de oxidación más 2 y este menos 2. Dos por 1. 2. Entonces acá hago el balance más 2 por 1. Y acá menos 2 por 1. Esta multiplicación la hago es este 2 por este 1. No por el 2 que está acá adentro. ¿Listo? Para que no vayan a cometer ese error. Menos 2 por 1. Igual a 0. Ahora sí. Ya que tengo que esa es la fórmula. ¿Cómo sería acá el nombre? A ver, revisemos. Yo arranco siempre para la tradicional. En lugar, como en el caso de los óxidos, en lugar de poner óxido, yo simplemente pongo peróxido. Acá este se llamaría peróxido. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el calcio? 1. 1. Entonces, ¿en qué terminaría? Oso. Ico, profe. Peróxido cálcico se llamaría este ejemplo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Ya está todo claro. Y ahora sí, entonces estamos bien. Y simplemente entonces ya comenzamos acá a hacer el recorrido. La tradicional, entonces para este que acabamos de hacer, al del anterior a este ejemplo. Peróxido potásico. En la nomenclatura sistemática. ¿Cuál es la sistemática? La de la cantidad de oxígeno y la cantidad de elementos. Entonces, mono, peróxido de dipotasio. Vemos que hay 2 potasios. Para la nomenclatura stock, peróxido de potasio, sin nada dentro del paréntesis porque el estado de oxidación del potasio es más 1. Y ahí ya repasamos los tres tipos de nomenclatura de una vez. ¿Quedó entendido ahí cómo se saca esos 3 tipos de nomenclatura para esta molécula? Sí, profe. Está fácil. Listo, este es facilito. Vamos con el siguiente. Tenemos hierro con oxígeno, Fe2O2 3. Mire que el oxígeno en los peróxidos siempre pongan el O2 dentro de paréntesis. Para la nomenclatura tradicional, esto se llama peróxido. Como los estados de oxidación del hierro son 2 y 3, acá estamos utilizando 3, utilizamos el mayor, por eso se va a llamar peróxido férrico. Sistemática, ¿cuántos peróxidos hay? 3. 3, por eso ponemos triperóxido de ¿cuántos hierros? 2. 2 de dihierro. Y para la stock, ahí sí ponemos peróxido de hierro, todo normal, pero dentro de paréntesis en números romanos, este numerito. ¿Listo? Este numerito es el mismo que va acá en paréntesis y en romanos. ¿Sencillo? Y para el último caso,
Tenemos la combinación del cobre con el oxígeno. Cu2. Nomenclatura tradicional, entonces el nombre de la función. Siempre va la función primero, en todas las funciones. Entonces acá, peróxido. Peróxido, acá la raíz del cobre, que es cupr, y terminación en ico, porque el cobre tiene dos estados de oxidación. De hecho, acá se los digo. Cobre tiene dos estados de oxidación, los cuales son +1 y +2. Entonces, para este ejemplo, yo utilicé el +2, o sea, el mayor. Por eso, acá la terminación es en ico. Siguiente, sistemática. ¿Cuántos peróxidos hay? Chicos, ¿cuántos peróxidos hay aquí en esta molécula? ¿Dos? Hay uno. Sí, profe. Hay uno porque recuerden que el O2 va en paréntesis, pero si el paréntesis va con un subíndice 1, no ponemos el paréntesis. Entonces, hay un solo O2. Por eso es que acá me queda esto como mono, porque hay un solo peróxido, monoperóxido de ¿cuántos cobres? 1. Como es un solo cobre, no ponemos monocobre, sino cobre. Y para la stock pondremos peróxido de cobre y acá en paréntesis el estado de oxidación del cobre y en números romanos. ¿Listo? Y ahí terminaríamos la parte de los peróxidos. Ya vemos dos funciones. Listo, chicos, ya vamos acá. De las 6 funciones que les dije, miren, vamos a recapitular. De las 6 funciones que les dije, el día de hoy vimos la de óxido, vimos la función óxido y vimos la función peróxido. Nos hacen falta 4 funciones. Nos hace falta el ácido, el hidróxido, el hidruro y la sal. Y ya. Estamos ya a casi nada de estar terminando esto. Esto lo vemos en unas, vamos a ver el calendario, lo vemos en unas 2 clases. O sea, la próxima semana estaríamos ya cerca a estar terminando tema. ¿Listo? Y listos para el parcial. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí, Señor, profe. profe. Señor. Bien, Sí, listo. señor. Perfecto, entonces Señor, profe. dejamos por el día de hoy hasta ahí.